En este sexto encuentro de la serie de devocionales llamada Tras los Pasos del Maestro, la cita de hoy corresponde a una respuesta que Jesús le dio a la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, dice: «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Y basándonos en este pasaje, el devocional de hoy lleva por título Adorando correctamente. Luego de un importante tiempo de estudio sobre el tema, he resumido la adoración como una forma de vivir, un estilo de vida para aquellos que han puesto a Dios en el primer lugar de la misma. Adorar no tiene su inicio y su fin en el culto de la iglesia, cuando cantamos o participamos de la comunión. Es cierto, incluye todas esas cosas, porque la adoración es el resultado del corazón de los adoradores. Continuamente recibo preguntas de cómo mejorar la lectura, la oración, la meditación personal de la palabra. Muchos hermanos tienen un ferviente deseo de Dios, quieren más de Él, pero sienten que sus vidas se quedan cortas, como a mitad de camino. Pasan del extremo de un ferviente impulso a adorar al otro extremo, donde les surge la sensación de frustración y desánimo, creo yo, porque no han comprendido lo esencial en cuanto a la adoración, y es que Dios inicialmente está buscando adoradores. Ahora déjame que te lleve a la historia que contextualiza la cita de hoy. Esta está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesús se encuentra con una mujer de Samaria en un pozo común, pozo donde la gente obtenía agua para subsistir. El encuentro no parece fortuito. Jesús sale de Judea en dirección a Galilea, y la mayoría de los judíos preferían obviar la región de Samaria porque existía una enemistad de larga data entre judíos y samaritanos, una mezcla de odio por una cuestión racial, cultural y religiosa. La historia se remonta a los tiempos del cautiverio, donde la monarquía judía estaba dividida en el reino del norte, que se llamaba Israel, donde Samaria había venido a ser la segunda capital después de Siquem. Y estaba también el reino del sur, Judá, donde la capital asentaba en Jerusalén. El reino del norte ya había caído en idolatría aún antes del cautiverio. Su rey Jeroboam había inclinado al pueblo hacia los ídolos, razones por las cuales cuando llegó el imperio asirio y toda la destrucción que eso trajo, el imperio decidió enviar su gente para conformar una nueva comunidad en Samaria. Esto provocó lo que se denomina sincretismo, donde sociedades racialmente diferentes, con costumbres y una religión diferente, comienzan a asociarse e integrarse como una nueva sociedad mixta, y de ese contacto comienza a surgir una nueva población, una nueva raza, nuevas costumbres y creencias que nada tenían que ver con todo el consejo que Dios le había dado a Israel. Así que mientras los judíos perseveraban en su identidad nacional, en su raza, su cultura y religión, consideraban perros a los samaritanos, pese a que éstos habían evolucionado su creencia al aceptar únicamente los escritos de Moisés, el Pentateuco. Así que, como habrás notado, este fue el motivo que provocó que la mayoría de los judíos eviten pasar por Samaria, una clase de aversión forjada por el paso de la historia, pero también por otras prácticas más actuales que eran difíciles de tolerar. Por ejemplo, en el tiempo de Nehemías, ellos intentaron detener la construcción de los muros de Jerusalén. También hicieron un sistema de sacerdocio similar al de los judíos, pero allí en el templo que ellos tenían en el monte Gerizim. Y finalmente hacían cosas peores. Por ejemplo, permitían que los judíos condenados por cualquier sistema de ley judía recibieran asilo y cuidado en Samaria. Así que esto volvía muy difícil el trato. La mayoría de los judíos, si tenían que ir al sur, preferían extender su recorrido con el fin de evitar Samaria. Iban por el mar o se cruzaban por el otro lado del río Jordán. No tenían problema en retrasar el viaje para evitar a los samaritanos. Sin embargo, Jesús, como siempre, hizo caso omiso a las costumbres de la época. A él no le importaba mucho el que dirán, ni el de los líderes religiosos, ni siquiera el de sus discípulos, porque aquí veremos que los discípulos reaccionan con asombro al ver que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. No es un asombro de grata sorpresa, al revés, fue una reacción de desconcierto, y aunque nadie se atrevió a preguntarle, Juan hace notar que ese reproche corría por sus mentes. Lo que sí es necesario detallar es que antes de este encuentro entre Jesús, la mujer y sus discípulos, estos se habían ido a comprar algo a la aldea para poder comer. Y como todo el recorrido duraba entre día y día y medio, estaban agotados y tenían sed. Así que siendo el mediodía, el Señor decide sentarse en el pozo de Jacob allí en Sicar, esperando que llegue alguien y le dé un poco de agua. El horario habitual para recoger el agua era la madrugada o al atardecer. Era una tarea de siervos o de mujeres, sin embargo no hay nada habitual en este encuentro con la samaritana.
La mujer llega en un horario atípico, y esto era una forma de ocultarse del resto de la sociedad. Y esto lo sabemos a partir de que, sin que la mujer le cuente algo de su historia de vida al Señor, Él mismo le revela algo personal. Le descubre que actualmente estaba en adulterio y que ya había tenido 5 maridos, eso está en el 4:17, y el que actualmente tenía no lo era. Y lo que habitualmente sucedía es que en aquellos tiempos una mujer que superase los 3 divorcios sufriría un escrache social insoportable, así que es entendible el por qué se ocultaba a esta mujer. Así que cuando Jesús se dirige a ella le pide inicialmente que le dé agua para beber, y ella se da cuenta que el contexto de estar charlando con un judío era también poco habitual. Y mientras la mujer expresa la distancia, Jesús aprovecha y establece un puente de comunión, diciéndole que si ella supiera el regalo de Dios, el don de Dios y quién realmente estaba enfrente de ella, entonces ella sería quien pediría agua y el Señor le daría el agua de vida. Así que de este punto sacamos la primer verdad en cuanto a los adoradores, y tiene que ver con la sed espiritual. No sabemos las razones por las que esta mujer había experimentado tantos desaciertos en su vida conyugal. Lo que sí podemos inferir es que ella seguía sedienta, nada la había saciado. Jesús se presenta como fuente de agua viva, porque este agua solo viene de Él, calma toda sed y produce vida eterna en aquellos que deciden calmar su sed bebiéndola. La adoración requiere personas sedientas de Dios. La sed de Dios no está condicionada únicamente a la necesidad de salvación que el hombre tiene. También se asocia a la satisfacción que los creyentes solamente encuentran en Dios. Por eso David clama en el Salmo 42 que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamaba su alma por Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, decía él. Hermanos, entonces no hay adoración si no tenemos sed de Dios. La mujer, cuando escucha esto, no capta el sentido espiritual de las palabras del Señor y cree que este agua era alguna clase de sustancia especial. Y ella se la pide, le dice: dame ese agua, así yo dejo de sufrir esta sed y también dejo de venir a este pozo. Y de aquí surge la segunda e inquietante verdad en cuanto a los adoradores, y es que muchos confundirán la sed de Dios por razones equivocadas, reemplazando lo que pertenece a Dios por el culto a yo, por una vida mejor, por éxito, por lo terrenal. Y hermanos, no hay adoración cuando Dios es reemplazado por otra cosa, por el yo, por cualquier otro sentido que nos haga ir en busca de Él. Así que la conversación continúa, y la mujer, al verse descubierta por el Señor, lo asocia con un profeta, y eso permite que ella le pregunte dónde realmente era el lugar de adoración, ¿Jerusalén o el monte Gerizim? Jesús le responde que se acerca el tiempo donde eso ya no tendría importancia. La tercera verdad en cuanto a los adoradores es que no es el lugar, no es dónde, son ellos. Y es que antiguamente la adoración correcta estaba oficiada por la casta sacerdotal en el templo. La mayor parte de los judíos solo accedían hasta el atrio. Sin embargo, Jesús comienza a distinguir que la adoración se estaba emancipando de sus lugares pasados, para ahora centrarse en personas adecuadas, es decir, aquellos que han creído en Dios, que han recibido el regalo de Dios, que han bebido del agua espiritual. Por eso es que Jesús sabiamente le señala a la mujer que ellos adoraban ignorando, y la ignorancia es el verdugo de la adoración, porque no toda invocación a Dios es adoración hacia Él. Los propios samaritanos rechazaban el salterio judío, a los profetas. Ellos en definitiva rechazaban los mensajeros de Dios y de esa forma querían ser reconocidos como verdaderos adoradores. Por eso Jesús les recalca que la salvación viene de los judíos y que Dios había enviado a sus mensajeros para que les creyeran, mientras los samaritanos históricamente siempre habían rechazado toda la verdad tocante al Mesías. Hermanos, no hay adoración cuando el consejo de Dios es rechazado. No hay adoración cuando la palabra de Dios es desestimada. Y así llegamos al verso 24, que es la cita de hoy, donde Jesús le dice a la mujer que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús le estaba declarando a la mujer que llegaría la hora cuando por medio de su obra haya un cataclismo en la adoración. En Juan capítulo 5, verso 25, el Señor dirá: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está llegando la hora donde Dios sacia a los sedientos, reviva a los muertos, encuentra adoración en personas indignas, pero transformadas por el poder de su Hijo. Aquí encontramos entonces la cuarta verdad en cuanto a los adoradores, y es que Dios únicamente hace posible que personas con vida totalmente opuestas a su voluntad
puedan acercarse a su presencia reconociendo que Dios merece estar en el trono de sus vidas, en el lugar principal de sus corazones. Hermanos, no hay adoración si Dios no lo hubiera hecho posible por medio de Jesucristo. Estos genuinos adoradores lo deben ser en espíritu y en verdad. Ambos términos son contrastables porque la adoración espiritual contrasta con cualquier observancia externa. Dios no está buscando ritos, está buscando adoración que surja del corazón. No solo porque el Espíritu Santo está ahí guiándonos en la adoración como hijos de Dios, sino porque Dios nos ha hecho su pueblo y puso su ley en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón. Eso está en Hebreos 8:10. El segundo aspecto es que los adoradores lo son en verdad, y esto es porque los que adoran siempre serán guiados por el Espíritu Santo a toda verdad, y ya no dependerán de la lejanía del atrio, sino que gozarán de las realidades mismas de Dios, pudiendo entrar a su misma presencia por medio de Cristo. Esto lo puedes ver en Hebreos capítulo 4, verso 16. Y de esto surge la quinta verdad sobre los adoradores, y es que Dios busca lo más importante de la adoración, que es el corazón del adorador. Busca sus intenciones, sus motivaciones, busca su sinceridad, su devoción y aún su sujeción humilde. Por eso Jesús termina diciendo que Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Básicamente Dios no espera otra cosa. La adoración a Dios ya no requiere un templo específico, un linaje sacerdotal o un ceremonial externo. En Cristo esas cosas cambiaron porque los que son adoradores son templo de Dios, son partícipes de un sacerdocio espiritual y sus propias vidas transformadas son presentadas a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable en su presencia. Hermanos, no hay adoración si tu corazón no está rendido a Él. Finalmente, Jesús se presenta a la mujer como el Cristo, algo que los samaritanos también esperaban de acuerdo al pasaje en Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Es entonces que la mujer, en el mismo modo en que confía en el Señor, le entrega su vida, convirtiéndose así en una adoradora genuina, porque lo pone en el primer lugar. Así que sale y le cuenta a los suyos el testimonio de aquel encuentro. Muchos creyeron en ese testimonio, pero mucho más cuando escucharon directamente al Señor. Así que Cristo se queda 2 días con ellos, y muchos samaritanos terminan diciendo, como genuinos adoradores que sabían ahora verdaderamente quién era Jesús, dicen que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Y eso me enfoca en la sexta y última verdad sobre los adoradores, y es que estos son usados como un testimonio viviente para alcanzar a otros, para llamar a que otros conozcan al Salvador del mundo. Hermanos, no hay adoración sin testimonio, porque los adoradores tienen como objeto que el Señor sea exaltado en sus vidas y de esa forma otros le conozcan. Es muy llamativo, pero 2 días antes de que todas estas personas crean en Jesús, había una mujer ocultándose por los errores cometidos en su vida. Pero solo bastó que Jesús se encuentre con ella para que su pasado sea parte del testimonio útil y que muchos samaritanos crean que Jesús es el Cristo. Hermanos, ¿qué tal si en vez de empezar nuestro día considerando todos los asuntos que nos tocan, vamos primero a Dios y le entregamos nuestra vida en adoración y de esa forma salimos a enfrentar el día que nos toca? El desafío no es adorar por momentos, el desafío siempre será el ser adoradores por tiempo completo. Que Dios te bendiga.